La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. El pasado 19 de agosto, Conaprole, a través de la Asamblea de Productores de Conaprole, resolvió por unanimidad el cierre inmediato y definitivo de la planta 14 de Rivera. Este es un tema que se venía conversando hacía ya un buen tiempo entre la empresa y los trabajadores. Estaba mediando de alguna manera el Poder Ejecutivo, pero la propia Asamblea consideró injusto y totalmente irracional las acciones tomadas por la dirigencia sindical, que desconocen el contexto de la industria láctea que produce en Uruguay, de la situación de la propia Conaprole y de todos los empleos de calidad directos e indirectos que genera esta cooperativa. Conaprole, recuerden ustedes, recibe el 70% de la remisión de leche en nuestro país y el 80% de lo que produce va al exterior y exporta a más de 70 países. Por eso, entiende la cooperativa, debe seguir manteniéndose como una empresa eficiente y eficaz a la hora de llevar adelante su tarea. Pero la situación en el sector lácteo no solamente comprende lo que le pasa hoy a Conaprole con respecto al cierre de Planta 14, sino a otras realidades que involucran también a esta empresa y al sector. Vamos a conversar esta mañana en nuestra entrevista central con el ingeniero agrónomo Álvaro Lapido, director de Conaprole. Francisco Morales, Otra Mañana. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, un gusto estar contigo y con tu audiencia. El gusto es nuestro. La otra vez entrevistamos a Gabriel Fernández con respecto a este tema. La primera pregunta que le quería hacer es, teniendo en cuenta esta mirada que, como decía en la introducción, tiene Conaprole de ser eficaz y eficiente, ¿desde hace cuánto tiempo están comenzando a analizar en el directorio, o lo venían analizando en el directorio, mejor dicho, la posibilidad de cerrar Planta 14? Tal vez 5 años, Francisco, que se está hablando. La cuenca de leche de allá del norte viene cayendo drásticamente, tenía más de 100.000 litros de leche, creo que 140.000 litros de leche, y hoy tiene 14.000 litros de leche. Han cerrado muchos tambos en la extra cuenca, y esto viene hablándose hace mucho tiempo. Y bueno, y en mayo de este año invitamos al sindicato a hablar de este tema, anunciándole que íbamos a cerrar esta planta, que es deficitaria, 6 meses después. Fue decir que se iba a cerrar esta planta para que empezara un conflicto de la magnitud que estamos viviendo. Uh-huh. Cuando ustedes manejan la palabra deficitaria, el sindicato dice que la planta en realidad da superávit. ¿Cómo se entiende eso? Nosotros hablamos muchas veces de que le regalamos la planta, si quiere. Si la quieren, una planta, una planta, cualquiera de las plantas lácteas, esto es una visión muy especial que hay que tener. No vale por la herramienta, por las máquinas que tiene adentro. Vale por la cuenca lechera. Le está pasando a Claldi, le está pasando a Calcar. Si no hay leche, los ladrillos y los fierros, digamos, algo, no valen nada. Y lo que no hay en este momento en el norte del país es leche. Hay 14.000 litros que no alcanzan a cargar, a llenar un camión. La gente ha dejado los tambos. Entonces, eso lleva a que tenés un grupo de gente trabajando con poquísima leche. Y hoy hay tecnología. Aquí, por ejemplo, en Montevideo, que nosotros apretamos un botón, hacemos marchar 2 horas más una máquina de acá, de Montevideo, y tenemos la leche necesaria para Rivera. Y eso es, de alguna forma, progreso tecnológico. Lamentablemente, y nosotros tenemos muy en cuenta que hay 18 o 20 familias que tenemos que tenerlas en cuenta y ser sensibles a ello. Ahora, yo de alguna forma quiero transmitirle a la audiencia, esto es como la decisión de un empresario o la decisión de un médico, son 2 decisiones difíciles, ¿no? Por decirlo de una forma, cuando un médico tiene que amputar una extremidad por el bien del paciente, porque haciendo eso, de alguna forma,
el médico salva al paciente. Esto es muy parecido. El empresario a veces tiene que tomar decisiones que son duras, que son difíciles, ¿tá? Pero que vienen a salvar el resto de la empresa. Y esto no es solamente con la planta Rivera. Continuamente nosotros tenemos que tomar decisiones que son difíciles. Y en este caso, durante 4 meses estuvimos hablando con ellos, dialogando. ¿Y cuál fue la respuesta del sindicato? Paros, asambleas, y le explicamos la realidad. Perdemos $1,5 millones. Entonces es como el médico, tiene que tener la valentía, tiene que tener la responsabilidad de, por el bien del paciente, tomar una decisión que es difícil. Y Conaprole también está haciendo esto. De alguna forma Conaprole tiene que tener, ¿quién sabe más que el directorio, que la gerencia, de que esa planta es deficitaria? Yo el otro día veía una carta que mandaba la Junta de Rivera, ¿no?, dirigida a el presidente de la República, pidiendo que por favor no se cerrara la planta de número 14. Y a mí hacía una analogía, una comparación, y decía, bueno, esto es como que los familiares de un paciente al cual hay que cortarle una extremidad, manda una carta al médico pidiendo que no le corten la extremidad, ¿no? Que las autoridades del hospital le manden un remitido al médico y digan, no le corten la extremidad. El médico tiene que tomar esa decisión, tiene que tener la valentía, la responsabilidad de hacerlo, y es difícil, pero y esto es muy parecido en este caso, muy parecido. A nosotros no nos gusta tomar estas decisiones, pero las tenemos que tomar por el bien de la empresa, por el bien de los productores de Conaprole, que son los dueños de la cooperativa, por el bien de los empleados, por el bien de la empresa. Creo que esa analogía, esa comparación, viene muy a colación con esto. Le iba a hacer la siguiente pregunta, era si esta extremidad gangrenada, digamos, se podía calafatear para que no diera los resultados que estaba dando, pero en realidad la visión que ustedes plantean ya no es tanto la capacidad productiva que tiene la planta, sino que en realidad no hay remisión a esa planta. Por lo cual eso cambia la ecuación, cambia la perspectiva sobre el cual hay que analizar su cierre. ¿Es así? Exactamente. No hay leche en el norte del país, ¿ah? No hay leche en el litoral del país. Muchas plantas, como las mencionamos hace un rato, la gente se ha volcado a la soja, se ha volcado a la agricultura, y hay menos leche en todo el litoral. Departamentos como Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, grandes tambos han cerrado. Por eso los problemas de Claldi, de Calcar, de la propia Alimentos Freventos, una fábrica que seca leche. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, digo, y repito, el análisis de esto es muy digamos, profundo el que hacemos en el equipo gerencial, y sabiendo lo que afecta a la comunidad. Algo importante que lo hemos dicho por todos lados es que nosotros le damos oportunidades a esta gente en Conaprole de trasladarse. Le decimos, mirá, te damos un trabajo en Florida, te damos un trabajo en Montevideo, te llevamos la mudanza, digo, ahora no podemos seguir perdiendo dinero. Y esto tiene mucho que ver, Francisco, con lo que es adopción de tecnología. Nosotros tenemos una batalla diariamente. Esto, por ejemplo, es buscar eficiencia, cerrar esta planta, aunque a muchos les cueste entender. Por eso usé esta comparación con el médico que tiene que amputar, ¿tá? Nosotros tenemos máquinas paradas en Conaprole porque la dirigencia sindical no nos permite utilizarlas. Hemos comprado máquinas envasadoras de leche, ralladoras de queso, máquinas más eficientes, y tenemos la oposición del sindicato y tenemos máquinas paradas. O sea, el sindicato se niega a la adopción de tecnología. Pero continuamente les explicamos que cuando nosotros salimos al mundo, competimos con empresas que sí adoptan tecnología, que sí se automatizan, que sí están buscando bajar sus costos. Y eso es lo que tienen que entender. Tú, cuando empezamos la entrevista, decías, el 80% de la leche se va al exterior. Y nuestros competidores adoptan tecnología, mejoran sus procesos, son más
eficientes que nosotros. Y eso nos va a sacar del mercado. De ahí que tengamos que tomar estas decisiones que a veces no gustan. Sí, con una diferencia de que si hay una máquina, por ejemplo, una de UHT, que es la larga vida, y trabajan 30 personas en la máquina antigua, y ahora en la máquina nueva que está tratando de operar, trabajan 11. Esas 19 personas, Conaprole no las despide, la redistribuye dentro de la planta. Eso es muy importante. No despedimos a la gente, estamos diciendo. Entonces, pero sin embargo, de parte siempre están de alguna forma poniendo un ancla para que el barco no pueda caminar naturalmente e ir cambiando. Es ponerse en contra de los cambios tecnológicos. Ahora les vamos a preguntar por esas máquinas que están paradas o que no funcionan a su máxima capacidad, y también cuál es la capacidad ociosa que tiene hoy, por ejemplo, el SIM. Pero dando un paso hacia atrás, el día pasado se escuchaba a un trabajador del sector lácteo decir que Conaprole tendría que tener algo así también como una mirada social con respecto a esto. Y da la impresión de que a veces hay cierta confusión de si Conaprole es una empresa pública o privada, y si tiene que tener o no esa mirada social a la hora de resolver ciertas cuestiones a la hora de operar. ¿Qué responde usted como director de la compañía, como productor, a aquellos que plantean que Conaprole no solamente tiene que tener un fin económico y dar un rendimiento económico, sino a la vez también tener un fin y una mirada social? Es muy buena esa pregunta porque, Francisco, esa confusión está en la población. Conaprole es una empresa privada. Es privada, es una cooperativa, pero es una empresa privada, en primer lugar. En segundo lugar, he escuchado más de una vez que tiene privilegios, tiene beneficios. No tiene ningún privilegio, ningún monopolio, ningún beneficio distinto al resto de las empresas. En algún momento, cuando la ley de 1935 tenía el monopolio del abastecimiento de Montevideo, eso se acabó. Repito, Conaprole es una empresa privada que no tiene ningún beneficio, ningún privilegio sobre las demás, ni siquiera sobre las empresas que importan. Eso que le quede claro a la población, porque muchas veces dicen, no, Conaprole tendría que pensar en lo social. Conaprole lo que tiene que hacer es competir con el mundo. El mundo no va a esperar por nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer obra social. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de sostener 1.500, 1.800 familias que son los dueños de Conaprole, los tamberos, las familias. Tenemos que sostener distribuidores, tenemos que atender a los clientes, tenemos que atender a los bancos y tenemos que darle trabajo a los funcionarios también. Hay muchas eslabones en esta cadena, pero creo que es muy buena tu pregunta y que quede claro, es una empresa privada y que no tiene capacidad de hacer obra social. La obra social que sí hace Conaprole es que a un productor chico como cooperativa le paga lo mismo el litro de leche que a un productor grande. No importa si produce 100 litros por día o si produce 50.000 litros. El litro de uno y de otro vale lo mismo. Si va a comprar ese productor chico fertilizante o ración a Conaprole, vale lo mismo para el chico que para el grande. Ese es el cooperativismo. Pero más de eso no podemos hacer. No podemos mantener apoyos incondicionales. Eso creo que las políticas de gobierno lo tienen que hacer. Hoy por hoy, este es un dato que ya es más que conocido, cierra un tambo por semana, Francisco. En los últimos 10 años, y estos son datos oficiales, cerraron 743 tambos. Es uno por semana. Ahora, el Estado lo que tiene que hacer es tratar de que no sigan cerrando tambos. 4 tambos por mes, ¿no? Es 50 tambos por año, es muchísimo. Entonces hay que dar políticas. El Estado en ese sentido tiene que decir, bueno, a ver, ¿por qué cierran los tambos familiares? ¿Por qué la gente se va a la agricultura? Y mucho tiene que ver con esta continua conflictividad que tiene el sector lácteo. Y aquí yo introduzco, Francisco, una variable que tiene la lechería. La lechería, de alguna forma, cuando nosotros vamos a un conflicto con el sindicato de Conaprole, porque Conaprole tiene 1.800 personas que quieren trabajar y hay una dirigencia sindical que está complicándola.
de alguna forma, nosotros cuando vamos a negociar tenemos nulo poder de negociación, porque nuestras vacas a las 12 horas están pidiendo que las ordeñen. Yo hago una comparación, por ejemplo, con un aserradero donde se produce madera. Si hay un conflicto, decimos, bueno, ok, sentémonos a conversar, paramos que venga la madera de los montes, paramos la tala, nos cerramos el aserradero y nos ponemos a conversar y negociamos de igual a igual. La lechería no es así. La lechería, a las 12 horas están las vacas pidiendo que se ordeñen. Y ese desamparo que tienen los productores, el sindicato abusa, hay abuso de poder ahí, porque dice, mirá, nosotros acá podemos apretar porque esta gente a las 12 horas o a las 24 horas, y eso es donde el Estado tiene que intervenir y está omiso, porque el productor chico principalmente, el productor familiar, está desamparado. Porque el productor grande no soporta esto y se va a la agricultura. Dijo, yo dejo el tambo, como pasó en todo el litoral, cierro el tambo y me voy a la soja, me voy al trigo. Ahora el productor familiar, el productor que no tiene opción, está desamparado y ahí es donde el Estado tiene que intervenir, ¿no? Así que yo creo que eso es bueno puntualizarlo. Bien, igualmente aquí acaba de usted dejar un titular, digamos, con respecto a lo que usted considera hay abuso de poder de parte del sindicato. De hecho, el comunicado de la Asamblea de Productores, fechado el 19 de agosto, decía que se consideraba muy injusto y totalmente irracional las acciones tomadas por la dirigencia sindical, que desconoce el contexto de las industrias lácteas que producen en Uruguay. Este es el tono con el que viene el vínculo con los sindicatos lácteos, digamos, con la empresa Conaprole en particular, pero con la federación en los últimos años. ¿Es en este lenguaje, con estas formas? Sí, es así. Yo creo que el directorio hizo bien cuando tomó esta decisión, llamó al diálogo, llamó a que entendiera el sindicato este tema, y en un momento dijo, voy a cerrar la planta en 6 meses, la voy a cerrar en octubre. Y el daño era tan grande durante estos 4 meses, convocó a la Asamblea de Productores y tomó la decisión con el respaldo de los productores unánime de cerrar. ¿Para qué esperar a octubre que sigan rompiendo, que sigan destrozando valor en Conaprole? ¿Tá? Entonces dijimos, cerrémosla ahora, y creo que esto, yo estoy convencido que no tiene marcha atrás, Esto es una decisión que el médico toma cuando dice, bueno, esto se va a engangrenar, hay que tomar, no importa lo que piense las autoridades del hospital, los familiares, yo como médico voy a tomar esta decisión por el bien del paciente, y yo como empresario voy a tomar las decisiones, estamos tomando decisiones por el bien común, por el bien de toda la cadena láctea. Le está pasando hoy por hoy a otras empresas en el litoral, están sin leche, porque, Francisco, la gente se cansa de esto, entonces dice, bueno, yo ya no produzco más leche. Y de hecho los números lo están mostrando, que la producción que crecía al 2% se ha estabilizado, dejó de crecer. Y hay otro punto que yo lo traigo acá en más de una oportunidad. El cooperativismo en la Argentina era del 70% y hoy está en el 20%. Una empresa que era como la melliza de Conaprole, que se llama Sancor, producía más leche que Conaprole. Entre un sindicato también irracional y también responsabilidad de la dirección de Sancor, se terminó. Hoy el cooperativismo en la Argentina cayó al 20%. Entonces nosotros acá tenemos que decir, mirá, nosotros acá están ardiendo las bardas del vecino, pongamos la nuestra en remojo. Y eso es el mensaje que decimos. Acá, si no tomamos las acciones que hay que tomar, si no incorporamos tecnología, si no tratamos de mejorar la productividad, la eficiencia, vamos a terminar como Sancor. Y van a terminar acá las multinacionales entrando de una forma que sabemos que no es bueno. Y permitidme un segundo, ya están en la Argentina las nuevas generaciones lamentándose de no tener
el cooperativismo que lo destruyeron y ya están lamentándose y quieren volver a cooperativas pequeñas. Entonces hoy tenemos una Conaprole que es terrible empresa, un ejemplo de empresa, cuidémosla. Ahora, la pido usted, menciona el caso de Argentina de Sancor. En Sancor ha habido varios problemas, además del vínculo con los trabajadores, digamos. Pero hoy, este relato lo choqué ayer, hoy mismo en Argentina la distribución de leche, o sea, la remisión de leche está dividido en múltiples empresas. En Uruguay, como decíamos en la introducción, Conaprole concentra el 70%. ¿Es sano para la industria una concentración de ese nivel? Es muy buena tu pregunta. La Argentina tiene un enorme mercado interno. Enorme mercado interno. Nosotros tenemos un mercado interno pequeño, que está abastecido por, aunque parezca mentira, mucha gente va a quedar sorprendido, pero más de 30 o 40 empresas. ¿Ah? Hay algunas que son más... De esas, más visibles que otras. Claro, correcto. Conaprole tiene el 70% del mercado. Ahora, cuando uno dice, bueno, sobra leche en el mercado interno, hay que salir a exportar, ahí el jugador tiene que ser jugadores grandes. Digo, nosotros competimos con Nueva Zelanda, con Estados Unidos, con Australia, y somos un grano de arena en el mercado internacional. Es muy difícil para plantas chicas salir a exportar. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, Argentina tiene un mercado interno muy grande, muy atomizado, yo creo que tiene más de 1.000 plantas ahí, y es poco lo que se exporta, al contrario que acá. Entonces, aquí lo que tenemos es una empresa Conaprole, que es un gran exportador, es un gran jugador, es el exportador más grande que tiene el Uruguay, y cuando salimos somos nada en el mundo. Y creo que lo que tenemos que lograr, sí, y ese es lo que tiene que entender la dirigencia sindical, es ser eficientes, ser productivos, seguir adoptando tecnología para bajar nuestros costos de mano de obra, de energía, y para ser competitivos. No importa, a veces hay una discusión, dice, no, nosotros tenemos que agregar valor. Bueno, agregar valor significa hacer productos más sofisticados. Por ejemplo, hacer quesos, por ejemplo, hacer otros productos. Cada vez que agregamos valor, somos más ineficientes, menos competitivos. Decía un exgerente de Conaprole, seamos productores de leche en polvo en todas sus diversidad de formas, ¿no? Pero seamos eficientes, tengamos bajos costos, y esa es la forma que podemos salir a exportar, teniendo bajos costos, siendo eficientes. Y bueno, y estas son las decisiones que la dirigencia sindical tiene que entender, si no vamos a terminar como Sancor. Uh-huh. La pido, usted hablaba más temprano de máquinas paradas. Hay todavía capacidad ociosa en la planta aquí en el CIN Montevideo, en el Centro Industrial Montevideo. Eso es lo que nos han dicho algunas fuentes que hemos consultado. ¿Cómo es el proceso de incorporación que hace de tecnología Conaprole? Y teniendo en cuenta este antecedente que usted plantea, ¿cómo es la negociación con el sindicato? Porque el último gran episodio que conocemos es justamente el de la incorporación de una máquina que actualizaba drásticamente la producción y que hubo problemas justamente por la incorporación de ese equipamiento. ¿Cómo es el proceso? El proceso, en el caso de esta máquina de leche larga vida, por ejemplo, es se analiza el tema y se toma la decisión de comprar esa máquina. Se invita al sindicato, se invita a los trabajadores de esa área, se lo llevó a la Argentina a mostrarle cómo esa máquina, que la vieja, la antigua, trabajaban 30 personas, se lo llevó a la gente, hasta el propio sindicato a la Argentina, a mostrar que trabajaba con 11 personas. Se hace todo un proceso de inducción para decirle, muchachos, esto hay que incorporarlo. ¿Ah? Y bueno, y ahí hubo una resistencia pavorosa. Hubo 1 año y medio estuvimos para... Repito, Francisco, las 19 personas que sobraban se iban a redistribuir en Conaprole. ¿Ah? Ahora, continuamente se pone el palo en la rueda cuando tú querés automatizar, cuando tú querés mejorar procesos, cuando tú querés ser más eficiente. Y lamentablemente están destruyendo valor. Y eso es un poco
lo que estamos tratando de convencer, porque si no, Conaprole sale al mundo a vender, tenemos altísimos costos y el dinero que viene para pagarle al productor al final es insuficiente. Hoy somos los que menos pagamos la leche en la región. ¿Y por qué? Porque tenemos muy baja productividad. Porque tenemos que incorporar tecnología, porque tenemos que mejorar procesos. Hoy, yo voy a decir un ejemplo rápidamente, pero la mano de obra en Conaprole es el 11% de nuestros costos. El 11% de nuestros costos. ¿Tá? En la Argentina hay plantas de leche en polvo y quesos, 2.6% son los costos de la mano de obra. ¿Por qué? Porque incorporan tecnología. Entonces nosotros tenemos allá a competir con empresas que tienen 4 veces menos costos de mano de obra que nosotros. Y eso, te duela o no, es una realidad. Ellos salen más baratos que nosotros. Entonces pasa en el mundo entero. Y por más que vos te resistas a la tecnología te pasa por arriba, o si no te deja fuera del mercado. Uh-huh. Volviendo al tema de Planta 14, la pido, también el intendente Sander se ha pronunciado, en contra, digamos, de lo que es el cierre de esta planta. El gobierno ha estado intentando negociar con la empresa y también con los trabajadores. ¿Cómo ha visto la intermediación del gobierno en este caso puntual? Yo creo que cuando el médico toma la decisión de amputar, no la responsabilidad cae sobre el médico y no importa lo que diga quienes no están acá. Yo entiendo. Está bien, pero ustedes abrieron una etapa de negociación, digamos, fueron los propios... De información. Nosotros no salimos a negociar, nosotros salimos a informar de que esta planta era ineficiente, hace mucho tiempo que es ineficiente, entonces... Pero en ese periodo de ventana que se abrió, en los hechos se estaba negociando, se estaba conversando. Entiendo que no es el término que usted quiere usar para describir qué es lo que estaba pasando, pero en ese plazo, en esa ventana, ¿cómo vio el actuar del gobierno? La negociación, Francisco, era qué hacíamos con los 18 empleados que no lo despedíamos. Le había ofrecido la posibilidad de reubicarlos en otros lugares. De reubicarlos, de mandarlos a seguro de paro, de indemnizarlos, como haría cualquier empresa naturalmente. Esa era lo que estábamos analizando, porque es muy importante tener en cuenta. Ahí hay familias, hay gente que tiene... Uno no puede agarrar fácilmente, sacar una familia de Rivera y traerla a Montevideo. Pero bueno... de alguna forma lo tenemos que hacer. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que el gobierno está buscando, y yo entiendo al intendente y entiendo a la Junta que no quiera cerrar la planta, porque es como un ícono, es una bandera. Ahora, esa máquina tiene 35 años, ahí hay cada vez menos leche, entonces no podemos sostener eso. Creo que esta decisión de la Asamblea de Productores y del directorio de Conaprole hoy es irreversible. Por más que nos duela, tenemos que hacernos cargo, es difícil hacerse cargo, pero somos responsables y esto es por el bien común de la cooperativa. Uh-huh. O sea, para cerrar entonces esto, la decisión de cerrar Planta 14 a esta altura ya es irreversible, no hay vuelta atrás. Así lo indicó la Asamblea de 29, que es como el Parlamento de Conaprole, así lo pidió, así lo indicó, así lo mandató la Asamblea la semana pasada, y yo creo que eso ahora es irreversible. ¿Y los trabajadores entonces de esa empresa, de esa planta mejor dicho, en qué situación están hoy? Bueno, entiendo que ahora fueron enviados a seguro de paro, porque todas aquellas condiciones que se le habían ofrecido de traslados habían caído de arriba de la mesa de negociación. Y veremos, a ver, pero nosotros queremos lo mejor para ellos, uh-huh. Pero hoy por hoy van a seguro de paro y ya esta planta ya hace unos días que no está recibiendo leche y repito, es muy el mandato de la Asamblea de Productores debe ser y está siendo de alguna forma ejecutado por el directorio y repito, con mucha sensibilidad porque estamos hablando de familias, de gente, pero lo importante es el bien común, lo importante es la persistencia de Conaprole y tenemos que seguir no solamente con esta planta, sino con otras decisiones que a veces son costosas, dolorosas, pero hay que tomarlas. Otra mañana en vivo por Oriental 770 AM. Otra mañana on demand. Spotify, Apple Podcast, YouTube.
Estamos conversando con Álvaro Lapido, ingeniero agrónomo, director de Conaprole. Lapido, acercándonos al cierre del reportaje y ahora una mirada más global sobre el sector, ¿cómo ubica hoy o cómo caracteriza hoy el sector lácteo en Uruguay? ¿Cuáles son los desafíos que tiene? ¿Cuáles son las novedades que tiene? Teniendo en cuenta que esta situación con respecto a Planta 14 es una mirada en persecución de la eficiencia que plantea Conaprole, pero hay otras plantas que han cerrado, hay otras empresas que están en situación compleja, digamos. Como productor, digamos, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo está advirtiendo el estado del sector hoy por hoy? En el 2021 yo fui presidente del Instituto Nacional de Lechería. Entonces, en un momento llamé a todas las plantas a INALE y le dije, dígame qué necesitan ustedes del gobierno. Y a los pocos días me llegó un memorándum de los empresarios lácteos, y mirá lo que el primer punto era: queremos poder gestionar nuestras empresas. El primer punto, había 5 puntos, pero vamos a poner foco en este. El primer punto era: queremos poder gestionar nuestras empresas, queremos poder mandar en nuestras empresas. Hoy no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy? El sindicato o los dirigentes sindicales tienen a muchas empresas como maniatadas y no los dejan gestionar. Pasa en Claldi, pasa en Coleme, pasa en Conaprole. Y esto ha llevado a que mucha gente abandone. Tú me preguntás, ¿cuáles son las perspectivas para la lechería? Bueno, ya se estabilizó la producción de leche, ya no sigue creciendo. Ya mucha gente se fue para la agricultura. ¿Ah? Esta es una señal. Ya hay inversores que cerraron sus plantas lácteas y se fueron del país. ¿Quién quiere invertir en una planta láctea en este país cuando no la puede gestionar? Está comprometido el futuro de la lechería acá en este país, si no hay un cambio radical. Así como la pesca, hay un paralelismo y perdieron millones de dólares, la lechería está perdiendo millones de dólares con este conflicto. Tiene que haber un cambio importante en esto. Queremos poder gestionar nuestras empresas, y en esa que yo te decía hace un rato, ese poder de negociación dispar que hay, creo que eso está matando este abuso, y lo repito porque hay abuso sindical. A mí me fastidia, me irrita pasar por las plantas de Conaprole y ver 50 camiones haciendo cola. 50 camiones haciendo cola, conté el jueves pasado. ¿Ah? Esas son cosas que, realmente eso es dañar. Esa leche no tiene la misma calidad cuando pasa 6 u 8 horas afuera a la intemperie, ¿no? Y sabiendo que esos camioneros no duermen. Mañana pasa un accidente con un camionero y esa se la va a tener que pagar la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, que hace estos paros. La gente no puede más. No pueden más los tamberos, cansados de esperar que llegue el camión. No pueden más los camioneros. No pueden más los distribuidores. Los clientes están cansados y empiezan a agarrar otros productos en las góndolas. Eso es lo que está logrando el sindicato de trabajadores. Que entre lo importado, que sustituya los productos, que consuman menos. Y hay un punto que para mí la gente se escandaliza cuando ve que se vuelca un tanque de frío con leche. Y la gente dice, qué horrible, se vuelca un tanque de frío, o 2 o 10. Es el sindicato que nos lleva a tirar la leche, porque no deja que los camiones hagan sus recorridos naturales. Y vamos a seguir tirando leche, porque eso moriremos siguiendo tirando leche, porque no tenemos más remedio. Pero es el sindicato el que controla y no deja que la descarga de la leche sea todo lo rápida que tiene que ser. Así que, de alguna forma, nosotros pedimos eso. Tú me decís, bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, las perspectivas dependen de que podamos gestionar las empresas, de que el gobierno no permanezca omiso y diga, pero pará, no podemos seguir destruyendo esto como lo estamos destruyendo. Esta cadena ya se paró de crecer, esta cadena ya está muy comprometida, nadie va a poner dinero aquí en una planta que no la pueda administrar. Así que yo creo que la intervención del gobierno es importante para evitar
a estos productores desamparados este abuso de poder. Lo digo con todo, aunque a uno no les guste, acá hay abuso de poder y uno lo siente así. Y los productores cierran y se van. La gente joven dice, yo no quiero un tambo que de alguna forma he visto a mis padres sufrir un tambo, no quiero sufrir. Entonces, curiosamente, muchos prefieren hijos de tamberos y yo me voy a trabajar en Conaprole, que trabajo mucho menos y gano mucho mejor. Y eso es una realidad, que duele escuchar a los tamberos. Dice, mi hijo me dejó en el tambo y se fue a trabajar a Conaprole porque gana mucho más dinero y trabaja 3 veces menos. La pido, me quedan 2 grandes ejes para incorporar en la charla, que no va a ser hoy, por supuesto, por razones de tiempo. Una tiene que ser con la integración vertical que está aplicando Conaprole, y con el trabajo que ha generado para ser una empresa eficiente y eficaz, y también la versatilidad de los productos que está desarrollando, y también esa preocupación que queda latente a partir de lo que usted dijo, con respecto a la posibilidad de el ingreso de productos de otros países que empiecen eventualmente a coparle la parada a Conaprole. Le prometo eso para otro próximo diálogo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, Francisco. Un gusto.